La expectación es tremenda. Señores, se invirtieron las leyes de la naturaleza. El día se volvió noche, señores. Se está viendo Venus perfectamente bien. La corona puede dañar la vista. No, pero un rato nada más, unos segundos. Se puede ver un segundo nada más, no se tarden. Dentro de un momento, la fase total tardará más o menos 2 minutos, 23 segundos. Están transcurriendo ya. Casi no. Ok, bueno, este telescopio entonces, les decía, es el telescopio Carta del Cielo, llega a finales de 1880 a México, se ensambla, a principios de 1900 ya empieza a trabajar formalmente porque tardan además en armarlo, llega desarmado en barco y demás, entonces llega todo oxidado, hay que volverle a dar mantenimiento, nadie sabe armar relojes aquí, nos alcanzó para comprar el telescopio pero no para traer un técnico que lo armara, entonces fue todo un lío. Se arma y está trabajando en Tacubaya. Después de Tacubaya viene a Tonancintla, cuando Tacubaya se mueve y se traslada aquí a Tonancintla, se viene este telescopio, se instala aquí, se hace una corrección, hay una inclinación de la placa para poder corregir la latitud. Recuerden que yo les dije que el telescopio se diseña para el sitio. Entonces, este telescopio está diseñado para Tacubaya y lo que se tuvo que hacer fue generar un cambio de inclinación, ¿sí? con la base de concreto para ponerlo a los 19 grados de latitud. Y este telescopio en 1970 se utilizó para poder tomar fotografías en el eclipse solar de Miahuatlán. La idea con este telescopio era, todavía había placas fotográficas además, ahorita ya no hay para este telescopio, la idea era poder tomar fotografías del eclipse solar para ver la corona y poder demostrar el efecto Einstein, ¿sí? Que era una de las cosas que se quería lograr en ese entonces. Por X o Y no es algo sencillo, hay que calcular los tiempos de exposición muy bien, pero no es fácil hacerlo porque la corona solar no siempre es tan brillante o no siempre es tan débil como uno espera, siempre, o sea, es algo que solamente hasta que está ocurriendo el eclipse uno puede verlo. Entonces no salió el experimento como lo que querían, pero lo que querían era eso, verificar el efecto Einstein, y por eso fue tan importante la expedición de 1970 con este telescopio para ir a observar el eclipse de sol en Miahuatlán, ¿no? Y fue todo un evento, ¿no? Desarmar todo el telescopio, llevárselo, instalarlo en Miahuatlán, tomar la imagen, y después vino y se arrumbó porque se decepcionaron de que no lo lograron y se quedó desarmado hasta como finales de los 80s. Se volvió a armar después de 70s, hasta finales de los 80 se volvió a armar y a darle mantenimiento porque ya se había dejado un poco en el olvido. No necesariamente porque no le saliera el experimento, era algo que se sabía que podía pasar por la dificultad, pero porque ya no había placas fotográficas. Ya las últimas placas fotográficas por ahí de los 70 se tomaron, porque ya no había. Entonces, al dejar de haber placas, pues ya se dejó como un instrumento que ya no se usaba, porque ya no funcionaba. Y en finales de los 80 lo que se decidió era volverlo a poner en función
no para trabajo de ciencia, sino ya para mantenerlo como una pieza de museo, como una pieza de la historia del Observatorio Astronómico Nacional y del nacimiento de la astronomía profesional en México y en la Universidad Nacional. Entonces, eso fue la razón por la que se le volvió a dar mantenimiento y a ponerse pues, a punto para poder funcionar. Este telescopio llega en 1889. Entonces, este es básicamente el telescopio con el que inicia la astronomía más formal y de forma ya de proyecto internacional en México. Previamente a eso, estuvo en el, sobre Palacio de Bellas Artes, el observatorio, en diferentes sitios, pero estuvo sobre Palacio de Bellas Artes, perdón, sobre Palacio Nacional. Va una comunidad mexicana, estos arquitectos, ingenieros, abogados, demás, todo este conjunto de personas, se van a esta expedición, llegan a Japón, ahí toman las imágenes, pero sobre todo la parte importante es que se ponen en contacto, porque fue un evento que internacional tuvo mucho revuelo, se ponen en contacto con otras comunidades científicas, entre ellas los franceses. Entonces empieza a haber una comunicación, no solo ya entre los aficionados, por así decirlo, de aquí de México, sino ya empieza a haber una comunicación con otros investigadores y científicos ya formales en el mundo. Entonces, pocos años después, se toma una fotografía, que es un misterio todavía para mí con qué instrumento se tomó esa fotografía, porque cada quien de los que se dedica a la historia cuenta una historia diferente, pero se toma una fotografía de la Luna, que ahorita me recuerdan, se las enseño una copia cuando estemos ahí en el telescopio in metro, y toman una foto impresionante de la Luna. Estamos hablando de 1880, ¿sí? O sea, cuando la fotografía acaba de nacer ayer, ¿no? O sea, tenía 3 días de haber nacido la fotografía, en 1880 ya están tomando una foto de la Luna, que es impresionante esa foto de la Luna, todavía en los daguerrotipos, empezaba apenas entonces esta fotografía, y toman una foto espectacular, y se la mandan a los franceses, que ellos eran sus cuates que habían hecho ya en esta expedición, y le mandan esta foto para presumirla. Hoy en día dirán, ay, pues mandar una foto de la Luna pues es la cosa más sencilla del mundo, pero pues en serio, acaba de nacer la fotografía, entonces era algo verdaderamente complicado. Entonces es una foto muy bien tomada, es una foto que está muy bonita, se la mandan, y los franceses dicen, mira, estaban planeando un proyecto que se llama la Carta del Cielo. Entonces el proyecto de Carta del Cielo lo que trata de hacer es generar una carta. Las cartas históricamente no son cartas de correspondencia, son mapas, ¿sí? Mapas geográficos, que en el caso del cielo, de la bóveda celeste, es justamente un mapa, pero de la posición de todos los objetos que se encuentran sobre esta bóveda celeste, las estrellas, objetos difusos o cualquier cosa que esté allá. Entonces, hay catálogos de estrellas desde los griegos, ¿no? Con Hiparcos, el primer catálogo, son alrededor de 3000 objetos los que cataloga en su primer catálogo Hiparcos, y pues así durante el tiempo se van generando diferentes catálogos o diferentes cartas para poder identificar las estrellas ya con nombres y posiciones para poder observarlas. Entonces sigue siendo un proyecto importante. Para fines de 1800 hay cartas, pero no que tengan el cielo completo. Hay regiones del cielo que no han sido mapeadas, y los franceses dicen, nosotros vamos a hacer el catálogo más grande que hay hasta el momento, ¿no? Porque había regiones. Entonces, pues los alemanes hicieron el Bonner, que es el catálogo Bonner, pero pues ellos están en Alemania, entonces solo pueden observar cierta región del norte, ¿no? Entonces pues dicen, no, pero hay que hacerlo más completo, entonces van y ponen una estación en Argentina, y entonces también hacen el Bonner Córdoba, que es el proyecto de los alemanes, o lo usan los alemanes, pero desde Argentina para poder observar el hemisferio sur. Entonces siempre hay proyectos de este estilo. Los franceses dicen, yo quiero hacer lo mismo, pero lo quiero hacer en serio, quiero toda la bóveda celeste, y para eso pues es imposible hacerlo desde Francia, además de que tienen un mal cielo, pues solo pueden hacer una región del norte, y lo que hacen es invitan a 16 países, 14, 16 países, a participar en este proyecto, entre los cuales se encuentra México, gracias un poco a esta colaboración que ya tenían, o a conocimiento entre los mexicanos, y esta foto que les dice, sí saben tomar fotografías. ¿Por qué? Porque para hacer esta carta lo que se necesitaba era tener un telescopio fotográfico que tomara fotos del cielo, de grandes regiones del cielo, para poder ubicar los objetos con coordenadas. Y esto es básicamente este telescopio, una cámara fotográfica, una gran cámara fotográfica, gran angular, porque a diferencia del telescopio de un metro, que es ver el universo a través de un popote, ve regiones muy grandes del cielo, para poder tomar imágenes de diferentes regiones y hacer como una cuadrícula, un mosaico, y poder determinar la posición de cada uno de estos objetos, o la astrometría, como le llaman. Entonces, para eso sirve este telescopio, y para eso se nos invitó a participar
en este proyecto para tomar estas placas. Nosotros lo hicimos muy bien, cumplimos, a diferencia de lo que normalmente creemos de México. Fuimos de los pocos países que terminó todo el trabajo que le correspondía en el proyecto. Entonces, no muchos países no terminaron, nosotros sí, entregamos y demás, y seguimos trabajando con este telescopio, ¿sí? Que fue diseñado para hacer fotografía. No estamos haciendo ciencia como tal, en realidad lo que estamos haciendo es tomando imágenes y sí haciendo algunos estudios, pero en realidad lo que estamos haciendo es cooperando para este proyecto francés, pero estamos empezando a adentrarnos en lo que es hacer ciencia, ¿no? Que realmente ya se empieza a hacer de forma mucho más real y formal, hasta que se forma el Astrofísico Nacional y el Astronómico Nacional se viene para acá, en donde nace la astronomía ya como tal. No es que no se hiciera nada antes, es que ahí nace la parte fuerte. Ya ahí, aunque Aro no era astrónomo, ya empiezan a llegar los primeros astrónomos profesionales. Todo de los 40 para atrás eran aficionados, gente culta, gente estudiada y demás, pero que no había estudiado como base para ser científico, ¿no? Recordemos que el Observatorio Astronómico Nacional, su principal razón de ser es la de mapear México, ¿sí? La forma en la que nosotros podemos determinar posiciones sobre la Tierra es a través de las estrellas. Nosotros vemos las estrellas, podemos determinar entonces a determinada hora la posición y decimos, entonces yo me encuentro a una latitud tal y longitud tal sobre la esfera terrestre. Entonces yo puedo trazar mapas exactos. Y es bien importante porque cuando se funda, por ahí también a finales de 1800, cuando se funda el astronómico, nosotros estamos teniendo muchos problemas porque ya perdimos parte del territorio nacional, ya vendimos la otra parte del territorio nacional y no están delimitados bien las fronteras. Estados Unidos sabe exactamente en dónde están, pero nosotros no. Entonces nos están comiendo. Entonces hay un proyecto en el que dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Impulsar la astronomía para poder definir las posiciones, ver cuáles son los acuerdos, hasta dónde vendimos y en dónde vamos a poner las líneas divisoras y decir, aquí es la frontera. Y dónde están las ciudades, ¿no? ¿Dónde está Córdoba? ¿Dónde está Puebla? ¿Dónde está Ciudad de México? Porque en realidad nuestros mapas eran más como a ojo, ¿no? No era una posición exacta. Entonces, para eso se promueve la astronomía. La otra razón para la que se promueve la astronomía es para tener el tiempo exacto, ¿no? Entonces, la hora del centro o la hora nacional la daba el Observatorio Astronómico Nacional. Ese era el otro verdadero objetivo del observatorio, no era hacer ciencia, ¿no? A eso de los primeros 40 años del siglo pasado era para estas dos necesidades sociales, ¿no? Dicen, ¿para qué sirve la astronomía de la sociedad? Bueno, sirvió para que no nos quitaran más territorio en México, sirvió para que supiéramos en dónde están las ciudades, sirvió para saber cuál era la hora. Ahora ya sirve para más otras cosas, ¿no? Pero ese fue uno de los principios. Y este proyecto fue ese, ¿no? Entonces la Carta del Cielo trataba de hacer eso. Es un telescopio binocular, como les mencionaba. El telescopio, digamos que el que está más hacia ustedes, que es el más grande, es la cámara fotográfica. Y el telescopio que se encuentra a un lado es el telescopio guiador. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Tenemos que guiar el telescopio, tiene que ir siguiendo el objeto. Pero estamos hablando de finales de 1800. Allá no hay electrónica, no hay computadoras, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo único que sí sabemos hacer muy bien como humanidad, porque no necesariamente nosotros los mexicanos, pues lo que sabemos hacer muy bien son relojes. Y todo el sistema que se encuentra aquí es un sistema de relojería como tipo reloj cucú, ¿sí? Que lo que hace es mover al telescopio con una balanza, es una pesa que pesa 300 kilos, que está suspendida en la parte de abajo. Yo le doy cuerda, ¿sí? Como si fuera un reloj, y ese pesa lo que va a hacer es mover a la velocidad adecuada. Yo puedo hacer algunos ajustes, mover todo el mecanismo, y eso va a hacer que el telescopio se mueva a la velocidad indicada para irlo siguiendo. Pero es un sistema de relojería. Sí tiene un motor eléctrico, pero pues tan arcaico como se puede uno imaginar, que a fines de 1800, cuando la electricidad apenas se está domesticando, cuando el electromagnetismo apenas se está entendiendo, ¿no? Así tenía. Pero, pues en el pueblo de Tonantzintla, bueno, en Tacubaya, era difícil tener luz, y cuando se vino para acá a Tonantzintla, ya años después, pues también estaba medio complicado, ¿no? Entonces está el reloj este. Y la empresa que lo hace, que es Group Dublin, en realidad no hacía telescopios, en realidad lo que hacía era relojes, era una gran relojera. Y este fue de los primeros telescopios, hizo varios, pero era de los primeros telescopios que hacía. Y se les encargó hacerlos por la precisión de sus relojes. Entonces, si el mecanismo, que era lo más importante en ese momento, lo podían hacer bien, pues ya lo demás era, por así decirlo, cualquier cosa, ¿no? Que también pulir las lentes no era tan fácil. De hecho, fue un gran problema, llegaron las lentes mal hechas, porque ellos no sabían pulir lentes, entonces se volvieron a hacer,
Ahí hay varios escritos entre el ejército de Estados Unidos y el ejército nacional, porque eran tratados que se tenían, de este tipo de tecnología no era fácil de encontrar, entonces por tratados de militares se logró conseguir nuevamente que se pulieran otras lentes para ponerlos en el telescopio y ya poderlo utilizar, o sea, fue todo un gran lío, ¿no? Pero bueno, les decía entonces, el otro telescopio es el guiador, ya entonces lo guía, pero pues bueno, sigue siendo un reloj, un sistema de relojería, no es preciso, no es muy preciso. Entonces uno tiene que estar pegado ahí, tiene un ocular que puede uno mover con una retícula, y dice, bueno, ok, yo voy a tomar esta región del cielo, entonces lo que hago es, veo en ese otro telescopio, centro una estrella, y lo que tengo que hacer es estarme asomando cada X tiempo para ver que la estrella siga en el mismo punto. Si sigue en el mismo punto, quiere decir que el telescopio va guiando bien. Si se movió, pues tengo que hacer las correcciones, que no es tan grave, porque este telescopio, los tiempos de exposición que se daban en cada fotografía eran de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, que se quedaba abierto y que se quedaba llegando los fotones a la placa fotográfica, que era una placa de vidrio, en la que ya se generaba la imagen. Entonces, que se moviera tantito no pasaba nada, porque ya ven cuando damos en una cámara un tiempo largo de exposición, que no se mueva, ¿no? Para que no salga uno barrido. Pero es tan poca la luz que llega de las estrellas que si se mueve poquito y lo regreso, pues no se nota, porque nosotros lo que estamos buscando es la cantidad de luz a lo largo de 40 minutos, 1 hora, 2 horas o hasta 3. Y era un trabajo enormemente complicado en cuanto a la destreza que tenías que tener, porque bueno, pues había que ver que la imagen estuviera bien centrada, bien enfocada. ¿Y cómo lo hacías? Pues tomabas una imagen, bajabas, en la parte de abajo se encuentra lo que era el cuarto oscuro, pero está en un Tacubaya, cuando vino aquí se hizo igual, ¿no? Bajabas, revelabas la placa fotográfica para ver que hubiera salido bien. Si salió bien, entonces ya subías y tomabas la placa buena. Si algo había salido mal, corregías, volvías a tomar y volvías a bajar, volvías a revelar. Ah, ya está bien, entonces ahora sí, súbete y ahora toma la buena. Entonces, tomar una fotografía buena probablemente tomaba toda la noche, ¿no? Entonces, tomaron alrededor de 14,000 placas en 40 años. Entonces, no fue y le echaban ganas, ¿eh? O sea, no estaban de flojos, ¿no? Entonces era un trabajo complicado en cuanto a la destreza y a la técnica que se requería para poder generar buen material para utilizarse en el proyecto, ¿no? Y bueno, pues esta es la carta.